Dios bendiga una vez más la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo esté amparando de una forma muy especial y en particular. Le habla tu hermano Dr. Arami de la comunidad de caridad Cristo nos ha hecho pecador. Y esta es bienvenido a esta hora sagrada de la Santa Mesa Sacramental de maná y pan penitencial, de lo dócil para la vida diaria y práctica, y también para los nuevos creyentes. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial y muy espectacular. Hoy vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar del hombre como escultor que está esculpido en la mano de Dios, y de hablar de esa obra de arte de Leonardo da Vinci, un cuadro con una gran categoría de ilustración divina, que habla de las cenas de las Pascuas del Señor, a donde están los 12 discípulos y participan todos de esa obra de arte. Y el hombre está esculpido en las manos de Dios y es una escultura y una obra de arte. El hombre es una inculturización creativa de Dios. El hombre es una inculturización creativa de Dios, tallado en la mano de Dios. Dios es escultor y hace bellísimos al hombre en su gran escultura y obra de arte. La palabra formar en griego es arte, o dar forma a algo, o diseñar a algo. Y ese arte viene de Dios como gran escultor. Viene de Dios como gran escultor. Ahí vemos en Hebreo 11:10, a donde dice que Dios es constructor y arquitecto del hombre y de la ciudad. Hebreo 11:10. Dios es el arquitecto y constructor del hombre y de la ciudad. Es decir, que la creación existencial del hombre es obra maestra de arte de Dios. Es una obra maestra de arte de Dios. Y nos conviene a todos nosotros, porque nosotros somos parte de esa inculturización de Dios y somos parte de esa creatividad y de ese arte procreativo que Dios nos creó, y nos dio esa inteligencia visual para que nosotros visualicemos nuestro propio destino y construyamos nuestro propio destino como una obra de arte que Dios nos hizo a nosotros, para que nosotros también seamos parte de ese diseño. La palabra en griego formar es arte, o dar forma a algo, o diseñar algo. Y esas palabras viene desde el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que hizo ese muñeco de barro y hizo esa inculturación y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser racional. Es decir, que fue una obra maestra de Dios, fue una obra de arte de Dios, como lo dice Hebreo 11:10, que Dios, nuestro Dios, es constructor y es el arquitecto del hombre y de la ciudad. Es decir, todo está basado en Dios. Ese arte, esa obra maestra, todo está basado en Dios. Y somos tallados en piedra preciosa, y de la mano de Dios somos hechos. Porque dice la Escritura que nos hizo a imagen conforme a nuestra semejanza. Alabado sea Dios. Y vamos a ilustrar este mensaje y este tema con una ilustración muy peculiar. Lo vamos a ilustrar en Génesis 2:7. Génesis 2:7. Vamos a ilustrar este mensaje. Alabado sea Cristo. Génesis 2:7 dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, e hizo un muñeco de barro según su arte, y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre lleno de inspiración procreativa. Y fue el hombre lleno de inspiración procreativa. Pero me da notación aquí que dice que Dios formó al hombre. Formó al hombre. La palabra formar, Dios como artesano, que es como ese gran artesano que Dios es, que es nuestro constructor
porque nos construyó a imagen conforme a su semejanza. Ese muñeco de barro Dios lo sopló y le dio aliento de vida, y fue el hombre un ser racional con inspiración. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que proyecte todo el destino aquí en la tierra de lo que Dios le ha ilustrado. Entonces, el hombre fue lleno de inspiración, de una inspiración procreativa. Y esa creatividad y ese arte también está en la mano de Dios como maestro que es. Alabado sea Cristo. Dice la Escritura que hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida. Y según el arte que Dios le había hecho al hombre, según el arte que Dios había hecho al hombre. Pero me da vida que en ese aliento de vida, ahí estaba la inspiración. Estaba la inspiración y fue lleno el hombre de inspiración y de procreatividad. Pero Génesis 1, 26 y 27 dice que el hombre fue hecho con inspiración, creado a imagen de Dios conforme a su semejanza. Conforme a su semejanza. Es decir, que lo que Dios hace, lo hace bueno y lo hace detalladamente perfectos. Dios creó al hombre perfecto con esa obra de arte maestra, existencial y procreativa, con una visualización del destino y de la vida distinta a los placeres de este mundo pecaminoso que vive el hombre hoy en día, porque no fue eso lo que Dios hizo. Dios fue una obra de arte perfecta, detallada según la procreatividad y la inspiración que Dios tenía. Dice, conforme a su semejanza. Lo creó conforme a su semejanza, lleno de inspiración, de procreatividad y de muchos dones espirituales. La procreatividad del pintor, como Dios que es, y su retórica pintoresca, Dios es un artista. Dios es un artista. Esa procreatividad, Dios como pintor que es, de la retórica pintoresca, Dios es un artista en construirnos, en hacernos. Nos hace perfecto, nos hace detallado a nuestra perfección. Dios es un artista. Y esa palabra procreativa tiene mucha ilusión. La palabra procreativa tiene mucha ilusión. Que el hombre es creativo, tiene un don de arte para crear cosas, para hacer cosas, porque Dios lo ha dado. Y dice que el hombre también es un artista. El hombre fue diseñado a la posición de Dios según la geometría de Génesis 1:1, que el Espíritu de Dios andaba aletando sobre las aguas, y ese Espíritu corporó sobre el hombre y tiene toda la imagen de Dios, tiene toda la inspiración, tiene todos los dones, tiene toda la esencia que cualquiera puede tener. Por eso que el hombre es creativo y Dios es un pintor, es un artista. Y esa retórica de esa pintura que hizo el hombre, de ese muñeco, y sopló ese aliento de vida, y fue un ser creativo e inspirado. Alabado sea Cristo. Pero aquí vemos en Éxodo, alabado sea Cristo. Aquí vemos en Éxodo 35:31. La Biblia nos dice que Jehová nos ha nombrado y nos ha llenado con espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo tipo de arte procreativo. Y todo tipo de arte procreativos. Éxodo 35:31. La Biblia nos dice que Jehová nombró al hombre y lo ha llenado con un espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo tipo de arte procreativos. Dice que nos ha llenado con todo eso, es decir, que fuimos creados con unos dones espirituales para manifestarlo aquí en la tierra. Alabado sea Cristo. Toda esa obra de arte viene de Dios hacia el hombre, y el hombre tiene toda esa cualidad misteriosa para el hombre también procrear cosas y hacer cosas según la imagen que Dios le ha dado al hombre. Pero ahí más para abajo en 35:33 de Éxodo 35:33 dice, para proyectar todo tipo de diseños, para trabajar diseño geográfico en piedra y tallada artísticamente con muchas
procreatividad, sea de oros, de plata, obra de madera o de alguna obras de labor ingeniosa o de otra obra de labor ingeniosas. Dice que fue creado todo eso. Éxodo 35-33. El hombre fue creado proyectado en todo tipo de diseños para trabajar el diseño de geográfico en piedras y tallar artísticamente con muchas procreatividad, sea de oro, sea pieza de plata, pieza de maderas, y dice la escritura, y de toda obra ingeniosa, es decir, que el hombre sabía de química, física, biología, tenía todos esos dones. El hombre lo manifestaba naturalmente, porque dice la escritura que Dios en el principio andaba con el hombre, y toda esa labor ingeniosa, el hombre era manifestado en el hombre de una forma muy especial. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. En toda esa obra y labor y tarea ingeniosa, el hombre estaba preparado. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Entonces, la palabra tallar en griego es inculturizar en piedra, que quiere decir esculpir, esculturas, dibujar o dar formas. Eso era el hombre. Eso es lo que significa en griego tallar. La palabra tallar en griego significa inculturizar en piedra, pintar, que quiere decir esculpir. La palabra esculpir es artísticamente diseñar. Dice en todas esculturas de dibujo o de dar forma a cualquier piedra preciosa. Es decir, que el hombre tenía ese arte procreativo, tenía ese arte. Y el hombre nace con ese arte ingeniosamente, con esa labor y esa tarea. El hombre nace porque Dios sopló en el huerto del Edén 2:7, sopló el aliento de vida sobre el muñeco, y el muñeco se incorporó y fue un ser procreativo, lleno de arte y de inspiración procreativa. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Entonces, el don de Dios es un arte y tiene diversidad de colores para hacer bosquejos geográficos. El don de Dios tiene diversidad de colores y es un arte para hacer bosquejo geográfico. Un bosquejo geográfico es tienes habilidades cultural, habilidades de pintar, de hacer diseños geográficos. Puede ser de la escritura, puede ser tallado en piedra, puede ser en otras obras o labor ingeniosa que el hombre se dedica. Toda esa habilidad, todo ese conocimiento, toda esa sapiencia proviene de Dios, dado al hombre. Entonces, hablando de los dones, que es un arte, 1 Corintios 12:1 dice la Biblia, dice: queridos hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones carismáticos y que son esenciales y que son de obra de arte para el hombre y también para el cristianismo. No ignoréis, la palabra no ignoráis es que diga, es decir, no lo pongas por alto, no ignoréis los dones espirituales. No ignoréis los dones espirituales. Dice que son carismáticos y son esenciales y son obra de arte del cristianismo y de cristianos y de todo el que quiere tomar una tarea o quiere hacer una labor ingeniosa. Dios se lo da porque son de Dios y provienen de Dios. Alabado sea Cristo. Sí, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Que no ignoréis los dones espirituales, que le pongamos atención a los dones espirituales. Pongámosles atenciones a los dones espirituales. Dice Santiago 1:17 dice: porque toda buena dádivas y diseños
geográfico y bosquejo geográfico y todo buenos dones perfectos desciende de lo alto, del Padre de la luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación cultural, el cual no hay mudanza ni sombra de variación cultural. Alabado sea Cristo. Dice Santiago 1:17, porque toda buena dádiva, diseño y bosquejo geográfico y todo bueno dones perfecto descienden de lo alto del Padre de ¿quién? De la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación cultural. ¿De dónde proviene? De lo alto. ¿De quién? Del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Dios es nuestro Padre. Esa labor proviene de Dios. Proviene de Dios. Entonces, no podemos ignorar los dones espirituales porque los dones espirituales son esenciales para la iglesia, son esenciales para la labor que tú estás haciendo también y para cualquier otra cosa. Entonces, tenemos una mente reprobativa para hacer todo tipo de arte procreativo por medio del don de Dios. Nosotros tenemos esa mente dada por quién, por Dios, por Jehová. Tenemos una mente reproductiva para crear todo tipo de arte creativo por medio del don de Dios, por medio del don de Dios. Mira que nos dice Romanos 2:15, y el mismo Señor, mostrando esa obra maestra escrita de la ley en nuestros corazones, atestiguando en nuestra conciencia los diseños procreativos de arte de nuestros razonamientos, todo arte procreativo, esa obra maestra de arte procreativo, dice mostrándola en nuestros razonamientos. Romanos 2:15, y el mismo Señor, mostrando esas obras maestras escritas de la ley en nuestro corazón, atestiguando en nuestra conciencia los diseños procreativos del arte de nuestro razonamiento. ¿Quién? Dios mostrándola. ¿A dónde? Nuestra conciencia. Esa sapienza proviene de Dios. Esa habilidad proviene de Dios, no proviene de los hombres. Y hablando del don procreativo, que es un don perfecto, es un don carismático, es un don esencial en la vida de los laicos, en la vida de los católicos, como católicos que somos. Nos encomendamos a María, nos encomendamos a San José, el Santísimo, y nos encomendamos bajo la misma providencia y la afirmación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, todo eso proviene de todas esas deidades del Padre. Y hablando del arte, hablando de la procreatividad, de los diseños, de los dibujos pintorescos, de la esculturización geográfica y esos bosquejos, hablando de estos, aquí vemos a un hombre con un don muy ingenioso. Ahí vemos un hombre llamado Leonardo da Vinci, el que hizo el cuadro con Jesucristo. Ese cuadro que yo tengo ahí atrás, muy bellísimo, eso lo hizo Leonardo da Vinci. Esa obra que se ve ahí atrás, muy bellísima, es una obra de arte. Y ahí vemos que Leonardo da Vinci hace esa obra de arte muy ingeniosa. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios nos ha dado un don para esculpir y culturizar toda clase de cultura, de diseño que nosotros queremos. Entonces, la última cena institucional de Jesús fue un miércoles santo. La última cena institucional de Jesús fue un miércoles santo, donde estaba Jesús reunido con los santos apóstoles. Estaba Bartolomé, estaba Pedro, estaba Judas, estaba Felipe, estaba Andrés, estaba Tomás, estaba Jacob, estaba Simón. Y ese jueves santos, en la mañana, fue entregado Jesús camino a la vía dolorosa, llamada la utopía. La utopía es el camino de la vía dolorosa, donde Jesús fue crucificado ese jueves fue crucificado en esa vía dolorosa,
camino de las 3 de la tarde, donde él muere a las 3 de la tarde y fue camino en esa vía dolorosa, la vía crucial, la utopía. Ahí vemos que ahí estaban Simón, estaba Pedro, Bartolomé, estaban todos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ese día, según las escrituras, Jesucristo resucita un domingo a las 3 de la tarde, dándole cumplimiento a los 3 días, de jueves a 3 a domingo a 3 de la tarde. Entonces, Leonardo da Vinci tiene la inspiración de ese don creativo que Dios le da para inculturizar esos bosquejos geográficos y darle diseño a esa pintura que tenemos ahí atrás, muy belleza, que es una obra de arte. Entonces, ahí vemos uno de los bosquejos geográficos de la Santa Pascua. Es una de las imágenes de la inculturización de la obra de arte maestra más bellísima del autor Leonardo da Vinci, que revela en ese cuadro a Jesús y a sus santos discípulos, apóstoles, sentados a la mesa, compartiendo el pan de la Santa Comunión y enseñándole a la comunidad a practicar el compromiso de la magnificencia de la acción de gracia. A practicar el compromiso de la magnificencia de la acción de gracia. Leonardo da Vinci en ese don genioso que tiene, en esa labor que tiene, se ingenia, visualiza ese cuadro con esa idea de todos esos líderes que fueron ejemplares en unos tiempos, donde hizo cosas grandes. Y ahí no habla de la Santa Pascua, no habla en esa imagen de la culturización, esa imagen no habla de la Santa Pascua, esa imagen que está ahí no habla de la Santa Pascua, que es un bosquejo geográfico, no hablas de la imagen de la culturización, de ese cuadro creativo, que es una obra de arte maestra y muy bellísimas. Ese autor Leonardo da Vinci en ese cuadro revela a los santos discípulos que están sentados en la mesa, compartiendo esa mesa sacramentada, compartiendo el pan de la Santa Comunión y enseñándole a la comunidad a practicar el compromiso de la magnificencia de acción de gracia. Ese cuadro tiene una costumbre, una cultura. Ese cuadro tiene toda una costumbre, una cultura, y muestra esa inspiración divina de Dios que le da esos dones a gentes para que haga cosas ingeniosas que otros no pueden hacer. Entonces ese cuadro que tuve ahí tiene mucha culturización, tiene mucha costumbre y nos revela mucho misterio místico que hay ahí adentro. Alabado sea Cristo. Entonces, la magnificencia de ese bellísimo cuadro revela la belleza de la Santa Cena de acción de gracia y el pan pascual y su obra de arte magnífica que se conserva la mística, la espiritualidad, conserva las costumbres, conserva las tradiciones, conserva la costumbre, conserva también los valores de esa esencia de la ramificación del patriarcado eclesiástico y su obra de arte maestra y majestuosa. Revela todo eso. Ese cuadro tiene una magnificencia poderosa y es bellísimo. Revela y conserva la Santa Cena de Acción de Gracias, la impartición del pan pascual, que es sacramentado a los dóciles, a los fieles, para que comulguen todo en esas obras del Señor. ¿Qué conserva más? Conserva la mística. Ese cuadro conserva la espiritualidad. Ese cuadro conserva la tradición, la costumbre, las culturas y tiene muchos principios de valor esencial y son la ramificación del patriarcado eclesiástico y su obra de arte maestra y majestuosa. Es decir, que tiene toda una mística y toda una ramificación poderosa de la cultura judía,
de la cultura hebrea, cultura griega, de toda la cultura tiene. Y todo adoramos, no que tenemos este cuadro como si un Dios nos, sino lo tenemos ahí dando ejemplo de que nuestro Señor Jesucristo fue manifestado en la Santa Cena Pascual. Alabado sea Cristo. Ahí vemos el discernimiento y la virtud visual de Leonardo da Vinci en ese cuadro. En ese cuadro vemos el discernimiento y la virtud visual de Leonardo da Vinci en ese bosquejo geográfico, en esa imagen de ese cuadro. Ahí vemos el que vemos su magnificencia, vemos el discernimiento virtual, la virtud que se mostró en la vida de él, en ese don ingeniosos, un don creativo con ese arte, ingeniosos, esa labor que hizo. Se tomó tiempo para diseñar esa obra de arte para que quede perfectamente, majestuosamente y maestra, para que todo podemos compartir con ese bellísimo cuadro y teniéndolo de lujo, porque un cuadro de lujo que le da mucha ilustración, mucha cultura a nuestros mensajes. Alabado sea Cristo. Dice Mateo 26, 20 y 17 dice: cuando cayó el primer día de la fiesta pascual, al anochecer, se sentaron los 12 discípulos en el gran banquete de la Santa Mesa Pascual, diciéndoles al Señor: ¿dónde es que debemos preparar la cena pascual para comerla? Comerla en comunión con la comunidad, para comerla en comunión con la comunidad. Mateo 26, 20 y 17 es el texto bíblico que Leonardo da Vinci toma para crear ese bellísimo cuadro, con ese arte procreativo, para darle diseño en Mateo 26, 20 y 17. Coge ese texto bíblico y ilustra ese bello cuadro. Pero, ¿qué quiere decir ese texto bíblico? Mateo 26, 20 y 17, ¿qué quiere decir? Dice que cuando cayó el primer día de la fiesta pascual, al anochecer, se sentaron los 12 discípulos en el gran banquete de la Santa Mesa Pascual, diciéndoles al Señor: ¿dónde es que debemos preparar la cena pascual para comerla en comunión con la comunidad? ¿Dónde? Muy breve, Jesús le dice en Mateo 26, 18, le dice, y el Señor le dijo: ir a la ciudad y te saldrá al encuentro un santo hombre que llevará en su hombro un cántaro de agua, y cuando entre a su casa, decir: el tiempo de la cena, de la Santa Cena Pascual está cerca. Mostrarme dónde está el gran aposento donde debemos celebrar y preparar la cena pascual. Mostrarme dónde que se va a celebrar y preparar la cena pascual. Dice que de la ciudad salió un santo hombre, llevaba en el hombro un cántaro de agua. Y ese hombre salió, dice que era la señal donde se iba a preparar. Ya era el tiempo de la Santa Cena se acercaba, y ese día cayó. Dice la Escritura que Jesús le dijo: salí, que un hombre saldrá con un cántaro de agua en su hombro, y a donde él entre, decirle que a dónde debemos preparar la Santa Cena de Acción de Gracias y comerla en comunión, en comunidad con las comunidades, de dónde debemos comerla. Y ese el hombre de la señal. Los discípulos vieron esa señal, fueron del hombre, entraron al aposento y le dijimos: ¿a dónde es que debemos preparar la Santa Cena de Acción de Gracias pascual? Y dice el hombre que lo llevó al aposento alto y preparó la mesa, el banquete, y sentado, celebrado la mesa, porque era tiempo de la semana pascual. Era un jueves, se cree que era un jueves santo, de eso que le dan cumplimiento a lo que es esa semana que se celebra a Jesús sacramentado. Alabado sea el Señor. Entonces, este gran aposento alto da mucho de qué decir, porque conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la celebramos en conmemoración a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Pero aquí hay un texto bíblico que nos va a dar
mucha ilustración. Aquí hay un texto bíblico que nos va a dar mucha ilustración, que es el Salmo 100, verso 4. Dice: entrad por la puerta de su santo templo con acción de gracia y celebrar la Santa Cena Pascual, bendiciendo el santo nombre, bendiciendo el santo nombre, porque Jehová es bueno y para siempre son su misericordia. El Salmo 100 es un salmo de 100 verso 4. El Salmo 100 verso 4 es un salmo de acción de gracia, de celebración, de inculturización, de esa ingeniosa cena que se celebra, ese pan sacramentado, el jugo de la vid, el fruto sacramentado para tomarlo. Ese día, ese salmo se celebra y se recita o se reza en esa liturgia que se hace. Esa acción de gracias se celebra la Santa Cena, bendiciendo el santo nombre de Jehová y diciendo: porque Jehová es bueno y para siempre son su misericordia. Alabado sea Cristo. Debemos venir a la gran cena del Señor. Debemos venir a la gran cena del Señor en la casa paterna y sus cuadros de la equidacia. ¿Qué es la equidacia? Es decir, esa acción de gracia. La equidacia es esa acción de gracia. Venir a la gran cena del Señor, que es la cena paterna, y celebrar con ese santísimo cuadro de la equidacia. ¿Qué es la equidacia? La acción de gracia. Ahí vemos la belleza de la éstica visual. Ahí vemos la belleza de la éstica visual de ese cuadro, su cultura y su tradición, su mística que radian paz y una consolación bondadosa en el hogar. Wow, tremendo, en el hogar, tremendo. Ahí vemos la belleza de la ética visual, creativa, procreativa, el arte de ese cuadro, su cultura, su tradición, la mística, radia. ¿Qué radia ese cuadro? Ese cuadro radia paz, nos radia consolación, nos radia bondad, en el hogar, esa paz bondadosa en el hogar la radia ese cuadro. Es decir, ese cuadro tiene muchas purezas. Y todo ese cuadro radia esa paz, esa armonía, armoniosamente, esa bondad en el hogar. Ese cuadro trae. Ese cuadro tiene una admiración armoniosa. Ese cuadro tiene una admiración armoniosa, divina y especial para los judíos y sus inspiraciones. Para los judíos y sus inspiraciones. Tiene que ese cuadro tiene una admiración armoniosa, paz, esa paz divina, esa especialidad para los judíos. Tiene ese cuadro, tiene un gran precio ese cuadro para los judíos, de una inspiración total. Alabado sea Cristo. La Biblia dice que todos los bosquejos geográficos de la Escritura son inspirados y útiles para enseñar geográficamente la procreatividad de esa buena obra del don perfecto de Dios. Wow, tremendo. Eso está tremendo. La Biblia nos dice que todos los bosquejos geográficos de la Escritura son inspirados. Todos los bosquejos geográficos de la Escritura son inspirados, útil para enseñar geográficamente y procreativa de esa buena obra del don perfecto de Dios, que es esa obra de arte maestra. Wow, como pintor, como artista que Dios es, como escultor que Dios es, ese gran artesano, Dios, ese gran artesano que ha creado estos bellísimos templos majestuosos, y todos vamos a comulgar la festividad de la Santa Cena de Acción de Gracia. Y todo eso se lo debemos a ese arte procreativos. Alabado sea Cristo. La verdad sobre Leonardo da Vinci, su arte y su inteligencia procreativa y su visualización natural sobre la física, la biología, la química, filosofía, espiritualidad, visual
sobre el uso de la ciencia y la inteligencia visual, de las equidacia, de la imagen del cuadro ramificado, de ese bosquejo geográfico que le da ilustración a ese cuadro y esa bellísima imagen total. Wow, eso está tremendo. Está tremendo. Leonardo da Vinci se inspiró hasta el extremo. Alabado sea Cristo. Le damos gracias a Dios. Hasta aquí ha llegado nuestro mensaje. Le invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique. Estamos pendientes a todos tus comentarios. Y nos encomendamos hoy bajo la quinta Trinidad. Nos encomendamos bajo las providencias de María, San José el Santísimo y la confirmación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga.